Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender qué es y cómo funciona la recursividad. Comencemos. La recursividad es una técnica en programación en donde una función se llama a sí misma como parte de su ejecución. Este enfoque se utiliza para resolver problemas que pueden dividirse en subproblemas más pequeños y similares al problema original. La recursividad tiene dos componentes clave. El primero es el caso base. Es la condición que detiene las llamadas recursivas. Sin un caso base, la recursión continuará indefinidamente causando un desbordamiento de pila conocido como Stack Overflow. Y el segundo es la llamada recursiva. Es la parte de la función donde se llama a sí misma, resolviendo una versión más pequeña del problema. Vamos a ver un ejemplo de recursividad para entenderlo mejor. Calcularemos el factorial de un número n que se define como el producto que resulta de multiplicar todos los números enteros y positivos consecutivamente desde n hasta la unidad. Pero aquí tenemos una regla que va a ser nuestro caso base, y este es que el factorial de 0 es igual a 1. Muy bien, vamos a ver esto en el código. Entonces voy a abrir mi carpeta curso de Python, voy a crear aquí una nueva carpeta o directorio que se llame recursividad. Abro la carpeta y abro aquí Visual Studio Code. Una vez abierto Visual Studio Code, voy a crear aquí un archivo de Python que se llame recursividad.py. Minimizo esta parte de aquí y empiezo a crear el código. Voy a definir una función que se llame factorial y que reciba como parámetro n. Aquí voy a asignar un caso base, que va a ser a través de un condicional. Entonces le voy a decir que si n es igual a 0, ya que el factorial de 0 es igual a 1, entonces debemos retornar el valor de 1. Pero si esto no se cumple, le vamos a decir que vuelva a llamar a la función, que nos retorne n multiplicado por el llamado a la función, que es factorial, pero esta vez va a ser del siguiente número, que es n-1. Entonces aquí arriba tenemos el caso base y aquí estamos haciendo el llamado a la función. Prácticamente lo que estamos haciendo es decirle que nos ejecute la función con el valor de n, pero verifique si n es 0. Si n es 0, devuelva 1, y si no, va a devolver n, pero multiplicado por otro llamado a esta misma función, pero ahora con el valor de n-1. De esta manera estamos viendo el concepto de recursividad, que es volver a llamar a la función a sí misma dentro de la función. Vamos a hacer un llamado aquí a la función factorial. Bueno, voy a crear una variable que se llame 5. Voy a darle factorial de 5. Hacemos el llamado así con el argumento del número 5. Voy a guardar. Ahora voy a imprimir esto en consola. Que me imprima la variable factorial 5. Guardo, ejecuto Python Debugger. Y acaba de imprimir el número 120 en la consola, que es el resultado de factorial de 5. Entonces la recursividad funciona de la siguiente manera. Una función se define y dentro de esta se llama a sí mismo. Pero al hacer esto durante la ejecución, la llamada interna de la función no retorna un valor inmediatamente, ya que su ejecución depende del caso base, por lo tanto, los llamados a la función se van almacenando en el stack. El stack es un espacio en memoria que se puede definir como una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar estos datos, en donde los diferentes llamados van ingresando en el orden que se van llamando y cuando la función llega al caso base, se empieza a resolver y a ejecutar en el orden contrario. Vamos a explicar bien cómo funciona la recursividad. Para esto vamos a analizar el ejemplo que acabamos de crear. Entonces llamamos a la función con un valor de 5 como argumento. La primera ejecución con n igual a 5 hará que el código entre en el else del condicional y se evalúe n por factorial de n-1, que va a devolver 5 por factorial de 4. Al momento de encontrar otro llamado a la misma función, que es factorial de 4, el factorial de 5 se almacena en el stack, en espera de que se resuelva el factorial de 4. Este llamado a la función factorial de 4 intenta resolverse. Entonces se vuelve a ejecutar la misma función factorial, pero ahora n vale 4. Y volvemos a entrar en el else del condicional, en donde obtenemos 4 por factorial de 3. Al encontrar otro llamado a la misma función, que es factorial de 3, el factorial de 4 se almacena en el stack. Y ahora se intenta resolver el factorial de 3, que devuelve 3 por factorial de 2. Al encontrarse nuevamente con el llamado a la misma función, el factorial de 3 se almacena en el stack. A continuación, se evalúa el factorial de 2 y sucede lo mismo. Devuelve 2 por factorial de 1, se encuentra con otro llamado a la misma función
por lo tanto se almacena en el stack. Se evalúa factorial de 1 que retorna 1 por factorial de 0, entonces factorial de 1 también se almacena en el stack. Pero a continuación se evalúa el factorial de 0 y aquí el condicional entra en el caso base, en donde devuelve el valor de 1. Ahora empieza a ejecutar los llamados que se encuentran en el stack. Ya que tenemos el factorial de 0, entonces el factorial de 1 se evalúa y se usa el valor devuelto por el factorial de 0, obteniendo la operación 1 por 1. Por lo tanto, el factorial de 1 devuelve el valor de 1. Sale el factorial de 2 del stack y como ya tenemos el resultado del factorial de 1, que es 1, se reemplaza y el factorial de 2 ejecuta la operación 2 por 1 y devuelve el valor de 2. Sale el siguiente llamado del stack, que es el factorial de 3, se usa el factorial de 2, que es 2, se reemplaza, se ejecuta la operación 3 por 2 y el factorial de 3 devuelve el valor de 6. A continuación sale el factorial de 4, se reemplaza el valor del factorial de 3 que es 6, se ejecuta la operación 4 por 6 y devuelve el valor de 24. Y finalmente sale el factorial de 5, se reemplaza el valor del factorial de 4 que es 24, se ejecuta la operación 5 por 24 y devuelve 120, que es el resultado final ya que el stack queda vacío. Con esta explicación queda muy claro cómo funciona la recursividad y se puede notar la importancia de asignar un caso base, ya que si este no se asigna, el stack va a seguir llenándose indefinidamente hasta colapsar y ocasionar el desbordamiento de pila, conocido en inglés como Stack Overflow. Ahora veamos algunas ventajas y desventajas de usar este concepto de recursividad. Como ventajas tenemos que es elegante y legible, permite expresar soluciones de manera directa para problemas naturalmente recursivos, como árboles o fractales. Y podemos aplicar el divide y vencerás, que es ideal para problemas que pueden dividirse en subproblemas como un algoritmo de búsqueda binaria, que esto es un tema más avanzado. Y como desventaja tenemos el rendimiento, puede consumir más memoria debido a las múltiples llamadas en la pila, que la pila es el stack. Es complejo ya que puede ser más difícil de entender y depurar que las iteraciones normales con bucles while o for. Y existe el riesgo de desbordamiento de pila, que si no se define correctamente el caso base, puede llevar a un bucle infinito. Ahora quiero que practiques. Vamos a encontrar el enésimo número de la serie de Fibonacci, el cual es la suma de los dos números anteriores, pero tienes que tomar en cuenta que la serie de Fibonacci empieza con el 0 y el 1. A continuación, el siguiente número de la serie es el 1, que es el resultado de sumar 0 más 1. El siguiente es 2, que es el resultado de 1 más 1, y así continúa indefinidamente. Pero tienes que tomar en cuenta que la serie empieza en 0 y avanza hasta el enésimo número. Y aquí estamos considerando al enésimo número como la posición n de la serie de Fibonacci. Además que te dejo un pequeño adelanto que es que Fibonacci de 0 es 0 y Fibonacci de 1 es 1, que estos valores los puedes utilizar como el caso base. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video veremos qué son y cómo utilizar módulos en Python. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Hasta pronto.